tardes. Nuevamente, muchísimas gracias a Educa por esta nueva oportunidad de compartir con todos ustedes. Y por supuesto, a ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro sobre educación ambiental para el desarrollo sostenible. En el webinar anterior, hablamos sobre cómo integrar la educación ambiental en nuestras prácticas pedagógicas. Mi nombre es Isaskun Uskanga y los invito a que demos un paso más. Reflexionaremos sobre cómo construir una verdadera cultura ambiental dentro de nuestros centros educativos. ¿Y para qué estamos aquí? Para reflexionar sobre cómo las pequeñas acciones cotidianas dentro de la escuela pueden generar cambios significativos en la construcción de una cultura ambiental sostenible. ¿Cómo podemos alcanzar esa gran meta? Podríamos empezar por reconocer y entender qué es una cultura ambiental escolar efectiva. Podemos identificar acciones sostenibles aplicables a cada uno de nuestros centros educativos. Podemos diseñar pequeñas iniciativas de impacto colectivo y sobre todo promover hábitos responsables en estudiantes y en toda la comunidad educativa. Antes de comenzar, les invito a reflexionar sobre la realidad de sus centros educativos. Observemos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones ambientales ya se llevan a cabo en tu centro educativo? Pueden responder en el chat o simplemente tomarse unos segundos para pensar en su contexto y tomar notas. Quizás algunos de ustedes ya realizan jornadas de limpieza o tienen huertos escolares o promueven el ahorro de agua. Otros tal vez están dando sus primeros pasos y aún no han implementado iniciativas ambientales de manera sistemática. Y eso está bien, porque el propósito de este webinar no es ni evaluar ni juzgar lo que hacemos o dejamos de hacer, sino identificar oportunidades para fortalecer la cultura ambiental en nuestras escuelas. Muchas veces pensamos que construir una cultura ambiental requiere grandes proyectos, recursos económicos o infraestructura especializada. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que los cambios más significativos suelen comenzar con acciones sencillas pero constantes. Una escuela que promueve que los estudiantes apaguen las luces al salir del aula, que cuida las áreas verdes o que fomenta el uso responsable del agua, ya está dando pasos importantes hacia esa sostenibilidad. Por eso, mientras observan esas opciones, les invito a pensar en dos cosas. ¿Qué acciones ambientales ya forman parte de la vida cotidiana de mi centro? ¿Y qué acciones podríamos comenzar a implementar con los recursos que ya tenemos? Estas preguntas nos acompañarán durante todo el webinar porque la construcción de una cultura ambiental no depende únicamente de los proyectos que realizamos, sino de los hábitos que promovemos y sostenemos cada día. Al finalizar este encuentro, esperamos que cada uno de ustedes pueda identificar una acción concreta que contribuya a fortalecer la cultura ambiental de su escuela, por muy pequeñita que parezca. Porque como veremos a lo largo de esta sesión, las grandes transformaciones suelen comenzar con pequeñas acciones repetidas de manera constante. En el webinar anterior, reflexionamos sobre cómo integrar la educación ambiental en el aula. Revisamos las guías de educación ambiental que están a disposición de todos ustedes y que nos permite materializar en el aula todo eso que exige la Ley de Educación y Comunicación Ambiental 9420. Hoy daremos un paso más. ¿Cómo lograr que estas acciones formen parte de la identidad de la escuela? Y para ello necesitamos entender qué es cultura ambiental. Cuando escuchamos el término cultura ambiental, muchas veces pensamos únicamente en actividades relacionadas con el reciclaje, la limpieza o la siembra de árboles. Sin embargo, la cultura ambiental es un concepto mucho más amplio y profundo. La cultura ambiental es una forma de vivir y convivir. Se refiere al conjunto de valores, actitudes, hábitos, prácticas y normas que orientan nuestra relación con el ambiente y que se reflejan en las decisiones que tomamos cada día. Hablemos un poco más acerca de cada uno de estos elementos. Los valores son los principios que guían nuestro comportamiento. Por ejemplo, el respeto por la naturaleza, la responsabilidad en el uso de los recursos, la solidaridad con futuras generaciones. Las actitudes tienen que ver con nuestra disposición para actuar. Una persona puede conocer mucho sobre el tema del cuidado ambiental, pero si no tiene una actitud favorable hacia la protección del entorno, difícilmente pondrá ese conocimiento en práctica.
Los hábitos son aquellas acciones que repetimos de manera cotidiana. Apagar luces cuando no se necesitan, cerrar correctamente los grifos, reutilizar materiales o mantener limpios los espacios comunes, son ejemplos de hábitos que contribuyen a una cultura ambiental positiva. Las prácticas son las acciones organizadas que realizamos como comunidad educativa. Por ejemplo, desarrollar un huerto escolar, realizar campañas de sensibilización, clasificar residuos o promover jornadas de limpieza y embellecimiento de los espacios escolares. Finalmente, las normas son los acuerdos que establecemos para orientar la convivencia y el cuidado del entorno. Cuando una escuela define reglas para el uso responsable del agua, la gestión de los residuos o el mantenimiento de las áreas verdes, está fortaleciendo su cultura ambiental. Es importante destacar que la cultura ambiental no se construye de un día para otro. Tampoco depende únicamente de un proyecto específico o de una fecha conmemorativa. Se construye a través de acciones constantes y coherentes que se repiten en el tiempo y que involucran a toda la comunidad educativa. Por eso decimos que la cultura ambiental existe cuando el cuidado del ambiente deja de ser responsabilidad de unas pocas personas y se convierte en un compromiso compartido de estudiantes, docentes, directivos, familias, en general, todos los actores de la comunidad educativa. Pensemos por un momento en nuestra escuela. ¿Qué sucede cuando un estudiante recoge un papel del suelo sin que nadie se lo pida? O cuando un docente promueve el uso responsable de los materiales de manera natural dentro de su salón de clase. O cuando toda la comunidad participa en el cuidado del huerto escolar. En esos pequeños actos cotidianos es donde realmente comienza a construirse una cultura ambiental. Y aquí cobra sentido pensar que la cultura ambiental se construye cuando el cuidado del entorno deja de ser una actividad ocasional y se convierte en una práctica habitual. Ese es precisamente el gran desafío de nuestras escuelas. Pasar de actividades aisladas a hábitos permanentes, de acciones puntuales a pensar y actuar y convivir de una manera que refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Porque cuando logramos que el cuidado del ambiente forme parte de la identidad de la escuela, estamos formando ciudadanos capaces de generar cambios positivos mucho más allá de las aulas. Con frecuencia, cuando hablamos de sostenibilidad o de educación ambiental, pensamos en grandes proyectos, inversiones importantes o iniciativas complejas. Sin embargo, una de las enseñanzas más valiosas que podemos transmitir a nuestros estudiantes es que los grandes cambios suelen comenzar con pequeñas acciones. La construcción de una cultura ambiental no depende exclusivamente de actividades extraordinarias. Se fortalece a través de acciones sencillas que realizamos cada día. Con el tiempo se van convirtiendo en hábitos. Por eso decimos que las pequeñas acciones sí cuentan. Pensemos, por ejemplo, en algo tan simple como cerrar correctamente un grifo después de utilizarlo. Puede parecer una acción insignificante, pero cuando cientos de estudiantes y docentes realizan esta misma actividad, se evita el desperdicio de una cantidad considerable de agua. Lo mismo ocurre con el uso de la energía. Apagar las luces, ventiladores, proyectores o equipos electrónicos cuando no se están utilizando no solo reduce el consumo energético, sino que también ayuda a desarrollar una actitud de responsabilidad hacia el recurso que estamos utilizando. Otra práctica sencilla es la reutilización de materiales. Muchas veces en nuestra escuela contamos con recursos limitados, pero que estos recursos pueden tener una segunda vida. Cajas, botellas, papel usado por un lado, envases y otros materiales que pueden convertirse en herramientas para el aprendizaje. Más allá del beneficio ambiental, esta práctica fomenta la creatividad y el aprovechamiento responsable de los recursos. Mantener limpios los patios, aulas y áreas compartidas contribuye también a crear ambientes más agradables y seguros para cada uno de nosotros, al mismo tiempo que nos proporciona una calidad de vida y ambientes mucho más saludables. Con lo cual, mencionar el cuidado de los espacios comunes es bastante obvio en este sentido. Además, fortalece el sentido de pertenencia y el respeto de los espacios que utilizamos colectivamente. Y no podemos olvidar el cuidado de las áreas verdes, regar una planta, proteger un árbol, colaborar con el mantenimiento de un jardín o huerto escolar.
Son acciones que ayudan a fortalecer la conexión de los estudiantes con la naturaleza y a comprender la importancia de los ecosistemas en nuestra propia calidad de vida. Lo interesante es que ninguna de estas acciones requieren grandes recursos económicos. Lo que realmente requiere es compromiso, constancia y participación. En muchas ocasiones esperamos tener el proyecto perfecto para comenzar a trabajar la sostenibilidad, pero la realidad es que la transformación ambiental empieza con decisiones simples que tomamos cada día. Por eso, más que preguntarnos qué gran proyecto podemos desarrollar, tal vez podríamos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué pequeños hábitos podemos fortalecer en nuestra escuela? ¿Qué acciones sencillas podemos incorporar a nuestra rutina diaria? ¿Cómo podemos involucrar a nuestros estudiantes para que estas prácticas se conviertan en parte de la cultura escolar? Cuando una comunidad educativa adopta esas acciones de manera constante, comienza a construir una verdadera cultura ambiental. Los estudiantes observan, participan y aprenden que cada decisión tiene un impacto. Y es precisamente ahí donde cobra sentido el mensaje de esta diapositiva que nos dice que la sostenibilidad se construye con acciones cotidianas. Ese es el mensaje que quiero que se queden de esta diapositiva. No se trata de hacer algo extraordinario una vez al año. Se trata de hacer pequeñas cosas todos los días, con intención y compromiso. Porque cuando muchas personas realizan pequeñas acciones de manera constante, los resultados pueden ser verdaderamente extraordinarios. Y allí también los invito a reflexionar en esto que muchas veces pensamos en que no, eso que mejor se ocupe el gobierno, que se ocupen los grandes países, pero ellos son los que tienen a su cargo el tema de políticas públicas. Nosotros con nuestras acciones somos los que podemos impactar de manera positiva o negativa en el medio ambiente. Y si no, miren a su alrededor la cantidad de desperdicios que tenemos, la cantidad de problemas que se nos presentan cada vez que hay inundaciones, por qué hay inundaciones. Lo que vemos siempre a nuestro alrededor es mucha basura y cabe preguntarnos de dónde viene esa basura. ¿Será que la ponen allí las grandes potencias o es que cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en todo lo que nos pasa? Uno de los errores más comunes cuando hablamos de educación ambiental es pensar que la responsabilidad recae únicamente en el docente de ciencias naturales o en un pequeño grupo de estudiantes interesados en el tema, como por ejemplo los miembros del comité, de los comités ambientales que se forman en las escuelas. Sin embargo, si realmente queremos construir una cultura ambiental, debemos entender que se trata de una responsabilidad compartida, nuevamente. La cultura ambiental no pertenece a una asignatura, a un proyecto o a una persona. Pertenece a toda la comunidad educativa. Por eso hablamos de que todos somos parte del cambio. Los estudiantes son protagonistas fundamentales, por supuesto, son la generación de relevo. Son quienes observan, preguntan, proponen ideas y participan activamente en las acciones que se desarrollan dentro y fuera de la escuela. Cuando un estudiante aprende a cuidar el agua, a reducir residuos, a proteger los espacios comunes, ese aprendizaje puede extenderse a su hogar, incluso a su comunidad. Los docentes también desempeñan un papel esencial, y es la razón por la cual ustedes están hoy aquí. Más allá de enseñar contenidos, tenemos la oportunidad de modelar comportamientos y actitudes. Cada vez que promovemos el uso responsable de los recursos, que integramos temas ambientales en nuestras clases o que invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre los problemas de su entorno, estamos contribuyendo a la construcción de una cultura ambiental. Las familias son otro actor clave. Muchos de los hábitos que promovemos en las escuelas necesitan ser reforzados en el hogar para convertirse en prácticas permanentes. Cuando escuela y familia trabajan juntas, los resultados suelen ser mucho más significativos y duraderos. Por su parte, el equipo directivo tiene la responsabilidad de impulsar políticas, proyectos y acciones que favorezcan la sostenibilidad dentro del centro educativo. Su liderazgo es fundamental para que las iniciativas ambientales formen parte de la visión institucional y no dependan únicamente del esfuerzo individual de algunos docentes. Finalmente encontramos a la comunidad. La escuela no está aislada, forma parte de un entorno social más amplio.
Las organizaciones comunitarias, las autoridades locales, las instituciones y los vecinos pueden convertirse en aliados importantes para fortalecer las acciones ambientales y ampliar su impacto. Ahora bien, dentro de todos estos actores, quisiera destacar especialmente el papel del docente, de ustedes. Los docentes somos agentes de cambio. No solo enseñamos un conocimiento, un concepto, también influimos en la formación de hábitos, valores y actitudes a través de nuestras propias acciones. Un docente que apaga las luces al salir del aula, que reutiliza materiales, que promueve el cuidado de los espacios comunes o que incorpora preguntas relacionadas con el ambiente en sus actividades, está educando con el ejemplo. Y sabemos que muchas veces los estudiantes aprenden más de lo que observan que de lo que escuchan. Por eso, una de las contribuciones más importantes que podemos hacer es convertirnos nosotros mismos en modelos de prácticas que queremos promover. La buena noticia es que no necesitamos hacerlo solos. Cuando estudiantes, docentes, familias, los directivos, toda la comunidad trabajan en la misma dirección, las pequeñas acciones comienzan a multiplicarse y se convierten en una verdadera cultura ambiental. Porque al final, construir una escuela sostenible no depende de una sola persona, es el resultado del compromiso colectivo de toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de esa cultura ambiental es importante reconocer el enorme potencial transformador que tiene la escuela. La escuela es mucho más que un lugar donde se transmiten conocimientos. Es un espacio donde se construyen valores, se desarrollan hábitos y se forman ciudadanos capaces de influir positivamente en su entorno. Y qué buena falta nos hace todo esto. Cada acción que realizamos dentro de la escuela comunica un mensaje. La manera en que utilizamos los recursos, cómo cuidamos los espacios comunes o cómo nos relacionamos con el ambiente, se convierte en una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. Por eso decimos que la escuela puede ser, en primer lugar, un modelo de buenas prácticas. Los estudiantes observan constantemente lo que ocurre a su alrededor. Si promovemos acciones coherentes con los principios de sostenibilidad, estaremos enseñando con el ejemplo. También puede ser un espacio de participación, cuando los estudiantes tienen oportunidad de expresar sus ideas, proponer soluciones y participar en proyectos ambientales, desarrollan un sentido de pertenencia y compromiso con su comunidad. Además, la escuela es una comunidad de aprendizaje. Todos aprendemos juntos, estudiantes, docentes, familias y directivos. La educación ambiental se fortalece cuando compartimos experiencias, reflexionamos sobre los desafíos de nuestro entorno y construimos soluciones colectivas. Y finalmente, la escuela puede convertirse en un verdadero motor de cambio social. Muchas de las prácticas que se aprenden dentro del centro educativo llegan a los hogares y a su vez se multiplican en la comunidad. Un estudiante que aprende a cuidar el agua o a gestionar adecuadamente los residuos puede influir en su familia y contribuir a generar cambios mucho más amplios. Por eso, cuando hablamos de construir una cultura ambiental, no estamos hablando únicamente de realizar actividades ecológicas. Estamos hablando de aprovechar el enorme poder educativo y transformador de la escuela para formar ciudadanos comprometidos con el presente y el futuro de nuestro planeta. Cuando promovemos hábitos responsables, participación y compromiso con el cuidado del medio ambiente, la escuela se convierte en un agente transformador social. Tengan en mente esto. Cada práctica cotidiana en el aula transmite mensajes, valores y formas de relacionarnos con el entorno. Por eso, la escuela no solo enseña contenidos, también modela una manera de habitar el mundo. Después de reflexionar sobre el papel transformador de la escuela, surgen varias preguntas y es lógico hacerlas. Hasta ahora hemos visto muchas cosas que pueden ser muy románticas y muy aéreas, pero ¿cómo podemos llevar esto a nuestra realidad? ¿Cómo podemos empezar? Muchas veces las escuelas desean fortalecer su cultura ambiental, pero sienten que necesitan, como decíamos anteriormente, una gran infraestructura o mucho dinero o proyectos complejos para poderlo lograr. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado, como lo vimos hace un momento, que transformaciones sencillas, acciones pequeñas, van cambiando nuestros hábitos y nos van permitiendo alcanzar metas que creíamos muchas veces lejanas. Por eso, aquí les puedo compartir algunas de las cosas que podemos hacer y que seguramente algunos de ustedes ya hacen,
pero vamos a darle una vuelta de rosca, como siempre, a todas esas cosas que hacemos. La primera, por supuesto, son las acciones, son las estaciones de clasificación de residuos. Y aquí hago un paréntesis para hablar de la diferencia entre reciclaje y clasificación de residuos. Muchas veces decimos, utilizamos el término reciclaje como una manera de reutilizar un material que ya teníamos. Pero entendamos lo que es reciclaje. Reciclaje es tomar un residuo efectivamente, procesarlo, convertirlo en materia prima y posteriormente elaborar cualquier otro producto con ese material que sufrió una transformación, muchas veces una transformación química. Eso no es lo que nosotros hacemos en las escuelas. Nosotros en las escuelas deberíamos empezar por reducir. Hemos escuchado hablar muchas veces de las R's, reducir, reusar y reciclar. Obviamente no está en nuestras manos en las escuelas poder reciclar, de eso se encargan empresas que están preparadas para ese fin. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? En primer lugar, reducir las cosas que utilizamos, la cantidad de cosas que utilizamos, que compramos, que buscamos, etcétera, etcétera, tratar de reducir y utilizar lo que realmente necesitamos. Y posteriormente, cuando se genera un residuo, ver cómo ese residuo lo podemos reutilizar. Entonces, la clasificación de residuos aquí es clave, porque esto nos permite visibilizar qué es lo que tenemos ahí y poderle dar una segunda vida a cada una de esas cosas que tenemos. Esa es una de las acciones más conocidas y al mismo tiempo una excelente oportunidad educativa. Más allá de colocar recipientes para separar residuos, lo importante es que los estudiantes comprendan por qué clasificamos los desechos y qué impacto tiene esa práctica en el ambiente. La segunda práctica son los huertos escolares. Los huertos escolares ofrecen experiencias de aprendizaje muy valiosas porque permiten trabajar contenidos relacionados con ciencias, con alimentación saludable, con biodiversidad, con desarrollo sostenible, incluso con matemática cuando medimos, incluso cuando hacemos debates acerca de qué podemos sembrar en un huerto escolar. Estamos fortaleciendo también algunas de las competencias desde las ciencias sociales. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de una actividad de huertos. Además, por supuesto, ayudan a fortalecer esa responsabilidad y el trabajo colaborativo. La tercera acción consiste en crear brigadas ambientales, que ya de hecho está estipulado dentro del ministerio, la creación de comités ambientales que adelantan ciertas actividades, campañas, promueven buenas prácticas, motivan a otros compañeros a participar en acciones de cuidado ambiental, pero ellos son simplemente unos voceros y unos comunicadores, no deben ser los únicos que tengan iniciativas ambientales dentro de la escuela. La cuarta práctica son las campañas de ahorro de agua. El agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Y siendo una isla rodeada de tanta sal, pues el agua dulce es realmente un recurso que debemos cuidar mucho más. A través de actividades sencillas, los estudiantes pueden identificar situaciones de desperdicio, promover hábitos responsables, tanto en la escuela como en sus hogares. La quinta propuesta son las jornadas de limpieza. Estas actividades ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios compartidos. Cuando los estudiantes participan en mejorar su entorno, desarrollan una conciencia sobre la importancia de mantener un ambiente saludable, agradable. Hace parte de todo lo que tiene que ver con el autocuidado, con la autoestima, con lo cual es fundamental. Finalmente tenemos la reutilización de materiales, como lo decía hace un rato, y desde esta perspectiva, muchas veces los materiales que consideramos que son residuos o basuras pueden convertirse en recursos útiles para el aprendizaje. Esta práctica fomenta la creatividad, el consumo responsable y la reducción de desechos. Es importante destacar que ninguna de estas acciones tiene un valor por sí mismo. Su verdadero potencial aparece cuando se convierten en prácticas permanentes y forman parte de la vida cotidiana de la escuela. Por eso, más que preguntarnos cuál de estas acciones es la mejor,
Debemos preguntarnos con cuál podemos iniciar, fortalecer o sostener en nuestros contextos. Quizás algunas escuelas ya realizan una o varias de estas iniciativas. Otras pueden comenzar con una sola acción y ampliarla progresivamente. Lo importante es recordar que la construcción de una cultura ambiental es un proceso que no ocurre de un día para otro. Se fortalece mediante pequeñas acciones, repetidamente, con intención, compromiso y constancia. Y precisamente por eso quiero dejarles esta idea. Ninguna de estas acciones requieren grandes inversiones, todas requieren compromiso, participación y constancia. Y lo he repetido a lo largo del webinar para que se nos quede grabado allí de que cuando queremos podemos. Porque cuando una comunidad educativa se compromete con pequeñas acciones sostenibles, está dando pasos concretos hacia una transformación mucho más profunda y duradera. Hemos visto diferentes acciones que pueden ayudar a fortalecer la cultura ambiental en nuestras escuelas. Sin embargo, existe un aspecto fundamental que debemos tener presente. Una actividad por sí sola no garantiza un cambio duradero. Eso es como, por ejemplo, cuando decimos que vamos a hacer ejercicio para mantener una buena salud, para tener nuestro organismo funcionando adecuadamente y hacemos ejercicio 2 horas un día. Eso no sirve. Es preferible hacer 20 minutos de ejercicio todos los días. Entonces, de allí que vemos otro ejemplo en el que una sola vez que hagamos las cosas no garantiza un cambio en el tiempo. Con frecuencia realizamos campañas, celebramos fechas ambientales o desarrollamos proyectos muy interesantes. Estas iniciativas son importantes porque ayudan a sensibilizar y motivan a los estudiantes. Pero si queremos construir una verdadera cultura ambiental, necesitamos ir más allá de las actividades puntuales. La diferencia entre una actividad y una cultura está en la continuidad. Una jornada de limpieza puede generar entusiasmo durante un día, pero cuando el cuidado de los espacios se convierte en una práctica cotidiana, entonces comenzamos a construir hábitos. Una campaña de ahorro de agua puede sensibilizar a la comunidad educativa, pero cuando estudiantes y docentes incorporan el uso responsable del agua como parte de su rutina diaria, estamos generando cambios reales. Por eso, para fortalecer la cultura ambiental es necesario dar seguimiento a las acciones que emprendemos. No basta con iniciar un proyecto, debemos acompañarlo, evaluarlo y mantenerlo en el tiempo. También es importante crear rutinas. Las rutinas son las que convierten una acción ocasional en un hábito permanente, como el lavado de manos, como el del cepillado de los dientes. Eh, Son rutinas que adoptamos cada día y que eso nos ha permitido hacerlo ya de manera natural, de manera, eh, digamos, consciente, pero al mismo tiempo mecánico. No necesitamos pensar en que tenemos que hacerlo, simplemente lo hacemos y ya. Y de eso se trata, de construir ese hábito permanente. Pequeños gestos repetidos cada día tienen un impacto mucho mayor que una actividad extraordinaria realizada una vez al año. Otro elemento clave es involucrar a toda la comunidad educativa. Cuando estudiantes y docentes y familias y directivos participan juntos, las iniciativas adquieren mayor fuerza y sostenibilidad. Y por supuesto, necesitamos evaluar nuestros avances, reconocer los logros alcanzados. Esto permite mantener la motivación y comprender qué aspectos podemos seguir fortaleciendo y poder entender el alcance del impacto de cada una de nuestras acciones. Ahora bien, ¿cómo logramos que estos hábitos realmente se desarrollen? La respuesta está en el aprendizaje activo. Sabemos que las personas aprendemos mejor cuando participamos directamente en la experiencia, lo que hemos llamado aprender haciendo. Los estudiantes no desarrollan conciencia ambiental únicamente porque lo escuchan, porque desarrollan alguna actividad puntual, sino cuando tienen la oportunidad de observar, de participar, practicar y reflexionar sobre eso que hacen. Aprenden cuando observan su entorno y descubren situaciones que pueden mejorar. Aprenden cuando participan en proyectos y sienten que sus acciones tienen un impacto real. Aprenden cuando reflexionan sobre la conciencia sobre las consecuencias, perdón, de sus decisiones y sobre los cambios que éstas pueden generar. Y aprenden cuando comparten sus experiencias con otros compañeros, con su familia y con la comunidad. Por eso, uno de los principios más importantes de la educación ambiental
es aprender haciendo. La cultura ambiental no se enseña únicamente con palabras, se construye a través de experiencias, ejemplos y acciones concretas que se repiten en el tiempo. Y esa es la gran idea que quiero que nos llevemos acá. Las actividades generan interés, pero los hábitos generan transformación. Nuestro desafío como educadores no es solamente organizar actividades ambientales, sino crear oportunidades para que esas experiencias se conviertan en prácticas permanentes que formen parte de la identidad de nuestra escuela y de la de nuestros estudiantes. Después de conocer diferentes estrategias y acciones para fortalecer la cultura ambiental en nuestras escuelas, es importante reconocer una realidad que seguramente muchos de ustedes han experimentado. El camino no siempre está libre de dificultades. Cuando conversamos con docentes y equipos directivos, suelen aparecer algunas preocupaciones muy comunes y es importante hablar de ellas porque reconocer los desafíos es el primer paso para encontrar las soluciones. Una de las barreras más frecuentes es la falta de tiempo. Sabemos que la labor docente implica múltiples responsabilidades: planificación, evaluación, acompañamiento a los estudiantes y muchas otras tareas. Por eso, en ocasiones, incorporar nuevas iniciativas puede parecer una carga adicional. Sin embargo, es importante recordar que la educación ambiental no siempre requiere actividades extra. Muchas veces puede integrarse a las prácticas y experiencias de aprendizaje que ya realizamos en el aula. Otra barrera frecuente es la escasez de recursos. Existe la percepción de que para desarrollar proyectos ambientales se necesita una gran cantidad de dinero o materiales especializados. Pero la realidad es que muchas de las acciones más efectivas pueden realizarse utilizando los recursos que tenemos disponibles en la escuela o materiales que pueden ser reutilizados. La creatividad suele ser uno de los recursos más valiosos con los que contamos. También encontramos el desafío de la poca participación. A veces algunos estudiantes muestran más interés que otros. En ocasiones las familias tienen dificultades para involucrarse a ciertos proyectos, eh, y eso depende únicamente de una persona o de un grupo muy pequeño. Por eso es fundamental crear oportunidad para que todos se sientan parte del proceso y comprendan que sus aportes son importantes. Otra dificultad común es la falta de seguimiento. Muchas iniciativas comienzan con un gran entusiasmo, especialmente durante fechas conmemorativas o campañas específicas, pero luego pierden continuidad. Y precisamente por eso hablamos tanto de la importancia de los hábitos y de la construcción de una cultura ambiental permanente. Ahora bien, frente a estos desafíos, que seguramente ustedes habrán pensado en algunos más y sería interesante que los coloquen en el chat para poder luego revisarlos e incluirlos, incorporarlos en nuevas presentaciones. Frente a todos estos desafíos también hay soluciones. Entonces esa es la buena noticia. La primera es empezar con acciones sencillas. No necesitamos transformar toda la escuela de un día para otro. Podemos comenzar con pequeños cambios que sean realistas y sostenibles. La segunda es aprovechar los recursos disponibles, nuestro entorno, los materiales reutilizables, los espacios escolares y el conocimiento de la comunidad pueden convertirse en valiosos recursos educativos. Otra estrategia clave es involucrar a estudiantes y familias. Cuando las acciones se comparten y se construyen colectivamente, aumenta la posibilidad de éxito y permanencia. También es importante establecer responsabilidades compartidas. Cuando todos tienen un rol definido, las iniciativas dejan de depender de una sola persona y se vuelven más sostenibles en el tiempo. Y finalmente, no debemos olvidar celebrar los logros alcanzados. A veces nos enfocamos tanto en lo que falta por hacer que olvidamos reconocer los avances, las pequeñas victorias. Celebrar esos pequeños éxitos fortalece la motivación, el sentido de pertenencia y el compromiso de la comunidad educativa. Quisiera que reflexionáramos un momento sobre esto. ¿Cuál de estas barreras es la más frecuente en tu centro educativo? Y más importante aún, ¿qué solución podrías comenzar a implementar desde hoy? Porque la construcción de una cultura ambiental no depende de condiciones perfectas, dependen de la voluntad de actuar, de la capacidad que tenemos para adaptarnos a nuestra realidad y del compromiso para avanzar paso a paso. Y por eso quiero cerrar esta reflexión con una idea fundamental. Las barreras no deben impedirnos actuar. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para aprender, innovar y construir una escuela más sostenible. Lo importante no es esperar el momento perfecto,
sino comenzar con lo que tenemos y desde donde estamos. Las barreras no deben ser un símbolo para detenernos. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad. Así que los invito a que reflexionemos acerca de esto. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que todo esto realmente se materialice en la escuela? Hemos hablado de acciones, hábitos, participación y compromiso, pero surge la gran pregunta: ¿cómo sabemos si estamos avanzando? Toda iniciativa que busca generar cambio necesita mecanismos de seguimiento y la educación ambiental no es la excepción. Muchas veces realizamos actividades interesantes, pero no siempre nos detenemos a observar si esas acciones están produciendo una transformación real en la escuela. Por eso necesitamos indicadores. Los indicadores son señales que nos permiten identificar avances y reconocer oportunidades de mejora. No es un sistema para enjuiciar si lo estamos haciendo bien o mal, sino para ver cuál es el avance de nuestras acciones. Por ejemplo, podemos observar si existe una reducción en el desperdicio de agua, si los estudiantes y docentes utilizan recursos de manera más responsable, si estamos frente a una evidencia concreta a esos cambios, si le ponemos números, podemos realmente determinar si estamos avanzando. También podemos analizar el estado de los espacios escolares. Un entorno más limpio y mejor cuidado suele reflejar un mayor nivel de conciencia y compromiso por parte de la comunidad educativa. Otro indicador importante es la participación estudiantil. Cuando los estudiantes asumen roles activos en proyectos ambientales, proponen iniciativas y participan en la toma de decisiones, podemos afirmar que la cultura ambiental se está fortaleciendo. Asimismo, podemos observar la presencia de hábitos sostenibles en la vida cotidiana de la escuela a través de la clasificación de residuos, el ahorro de energía, la reutilización de materiales o el cuidado de las áreas verdes. Y por supuesto, uno de los indicadores más importantes es el compromiso de toda la comunidad educativa. La cultura ambiental se consolida cuando involucra a estudiantes, docentes, directivos, familias y personal de apoyo. Pero quisiera destacar un aspecto fundamental. Estos indicadores no deben quedarse únicamente como observaciones informales o buenas intenciones. Si realmente queremos que la cultura ambiental tenga continuidad, debe incorporarse en los procesos de gestión escolar. Esto significa que los objetivos, acciones e indicadores ambientales deben aparecer en los planes de mejora de los centros educativos, en la planificación institucional y en los mecanismos de seguimiento y evaluación. ¿Por qué es tan importante? Porque aquello que se incorpora en los planes institucionales adquiere prioridad, recibe seguimiento y genera compromisos compartidos. Cuando la educación ambiental forma parte de los objetivos de mejora de la escuela, deja de depender exclusivamente del entusiasmo de una persona o de un grupo de personas o un proyecto temporal. Se convierte en una responsabilidad institucional y eso es precisamente uno de los pasos más importantes para construir una cultura ambiental sólida y sostenible. Y es una manera de transitar de la idea romántica de la sostenibilidad a pasos concretos que nos ayudan a ir hacia esa cultura ambiental sostenible. Por eso, más que preguntarnos qué actividades estamos realizando, deberíamos preguntarnos qué cambios queremos lograr, cómo vamos a medir esos cambios y dónde están reflejados esos compromisos dentro de la planificación de nuestra escuela. Porque la verdadera transformación ocurre cuando la educación ambiental deja de ser una actividad complementaria y se convierte en una meta compartida por toda la comunidad educativa, así como los indicadores de aprendizaje de los estudiantes. Lo que se planifica se acompaña y se evalúa. Tiene mayores posibilidades de mantenerse en el tiempo. La cultura ambiental se fortalece cuando forma parte de los objetivos de los planes de mejora de las escuelas. Hasta ahora también hemos mencionado la importancia de incorporar esa cultura ambiental, como lo acabamos de ver en esos planes de mejora y en la gestión institucional de los centros. Y esto es fundamental, porque ya reflexionamos que esto nos permite garantizar seguimiento, continuidad y compromiso. Sin embargo, existen otros aspectos igualmente importantes. La construcción de esa cultura ambiental no depende únicamente de los proyectos o campañas o actividades especiales como lo hemos visto a lo largo del webinar.
Tampoco basta con incluirla en los planes institucionales. Eso es un buen punto de partida, pero no suficiente. Para lograr cambios sostenibles, la educación ambiental debe integrarse de manera explícita en la planificación curricular de todas las áreas del conocimiento. Y eso permite poder alcanzar los objetivos de los planes de mejora. Esta, esta forma de pensar debe estar presente en la gestión escolar, en los planes de mejora del centro educativo, en los proyectos educativos de centro, en el plan operativo anual, en los proyectos institucionales, indicadores de seguimiento y evaluación que puedan ser medibles. Y esa educación ambiental también debe estar presente así como en la gestión escolar, en los equipos de gestión, en esas cabezas que marcan la pauta dentro de las escuelas, también debe incluirse en el currículo y en la planificación de cada área del conocimiento. Con frecuencia, cuando hablamos de educación ambiental, y lo veíamos al principio, algunas personas piensan inmediatamente en ciencias de la naturaleza. Pero la realidad es que la sostenibilidad es un tema que atraviesa todas las áreas del conocimiento. Por eso hablamos de transversalidad y por eso aparece como una de las competencias eh, fundamentales que pretende el currículum. Si está allí, es porque podemos alcanzarla con todas las áreas eh, que toca justamente el currículum dominicano. La educación ambiental no es una asignatura adicional ni un contenido aislado. Es un enfoque que puede enriquecer los aprendizajes en cada área curricular. Por ejemplo, su área natural, que es ciencias de la naturaleza, podemos abordar temas relacionados con los ecosistemas, la biodiversidad o el cuidado de los recursos. Desde lengua española podemos trabajar la comprensión de textos ambientales, la elaboración de campañas, eh, el desarrollo de habilidades argumentativas a partir de problemas ambientales reales. En matemática podemos analizar datos relacionados con el consumo de agua, la generación de residuos o el ahorro energético utilizando tablas, gráficos, estadísticas, facturas. En ciencias sociales podemos reflexionar sobre la relación entre comunidad, territorio, ciudadanía y desarrollo sostenible. En arte podemos promover la creatividad mediante la reutilización de materiales y elaboración de productos visuales que transmitan un mensaje ambiental o que incluso puedan ser parte del material concreto con el que el maestro imparte luego sus clases. Esto significa que todos los docentes, independientemente del área que enseñen, tienen oportunidad para contribuir al desarrollo de la cultura ambiental. Ahora bien, para que esta integración sea efectiva, debe ser visible en la planificación, debe reflejarse en las situaciones de aprendizaje, en las actividades, en los proyectos, en las estrategias de evaluación y en los indicadores de logro. Cuando la educación ambiental aparece solamente en actividades ocasionales, su impacto suele ser limitado. Pero cuando forma parte de esa planificación institucional y también de la planificación curricular diaria, comienza a convertirse en una experiencia permanente para los estudiantes. Y ahí es cuando realmente se construye una cultura ambiental. Por eso el desafío que les dejo es pensar no solo en qué actividades ambientales realiza su escuela, sino también en cómo cada área curricular puede contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible. Porque una escuela ambientalmente responsable no es aquella que realiza más campañas, sino aquella que integra el cuidado del ambiente en todo lo que enseña, planifica y vive cada día. La cultura ambiental se fortalece cuando se refleja tanto en los planes institucionales como en la planificación diaria de cada área curricular. La educación ambiental es un eje transversal del currículo. Esto significa que no corresponde a una sola asignatura, sino que debe estar presente en las experiencias de aprendizaje de todas las áreas. Cuando cada docente identifica oportunidades para integrar el componente ambiental en su planificación, el aprendizaje se vuelve más significativo y coherente. La cultura ambiental no solo se construye un- en una sola acción, en un solo día, sino que es algo a través del tiempo. Es un proceso continuo que se fortalece con la participación de toda la comunidad educativa y con acciones que se convierten en hábitos. Construir una cultura ambiental implica pasar de la intención a la acción, de las actividades aisladas a las prácticas permanentes y de los esfuerzos individuales al compromiso colectivo.
Estamos llegando al fin de este encuentro y me gustaría que por un momento reflexionáramos sobre el recorrido que hemos realizado juntos. En nuestro primer webinar hablamos de cómo integrar la educación ambiental en las experiencias de aprendizaje. Comprendimos que la educación ambiental no es un tema adicional dentro del currículum, sino una forma de enseñar que conecta el aprendizaje con la realidad y promueve la acción. Hoy hemos dado un paso más. Hemos visto que el verdadero desafío no solamente es desarrollar actividades ambientales, sino lograr que esas actividades se conviertan en hábitos, que esos hábitos se transformen en prácticas y que esas prácticas lleguen a formar parte de la cultura de nuestras escuelas. Porque una cultura ambiental no se define por la cantidad de campañas que realizamos ni por las actividades que organizamos en fechas especiales. Se define por aquello que hacemos todos los días. Se refleja en cómo utilizamos el agua, cómo gestionamos los residuos, cómo cuidamos los espacios comunes, cómo participamos en la toma de decisiones y cómo enseñamos a nuestros estudiantes a relacionarse con su entorno. También hemos reflexionado sobre el papel fundamental de la escuela como un espacio transformador. La escuela tiene capacidad de influir no solo en los estudiantes, sino también en las familias y en la comunidad. Cada práctica que promovemos dentro del centro educativo puede extenderse más allá de las aulas y convertirse en una oportunidad para generar cambios positivos en nuestro entorno. Asimismo, hemos reconocido que la cultura ambiental requiere intencionalidad. Por eso es importante que esté presente en los planes de mejoras, en los planes en la planificación institucional y en las experiencias de aprendizaje de cada área curricular. Aquello que planificamos, acompañamos y evaluamos tiene mayores posibilidades de mantenerse en el tiempo. Y precisamente eso es lo que buscamos, que la educación ambiental deje de ser una actividad ocasional y se convierta en una característica permanente en nuestras escuelas. Quisiera invitarlos a pensar en una acción concreta que puedan impulsar al regresar a sus centros educativos. No tiene que ser una iniciativa grande ni compleja. Tal vez sea fortalecer una práctica que ya existe, tal vez sea involucrar a más estudiantes en un comité ambiental, tal vez sea incorporar un indicador ambiental en el plan de mejora de la escuela, o quizá integrar una actividad relacionada con la sostenibilidad en una experiencia de aprendizaje. Lo importante es comenzar o continuar avanzando, porque la transformación educativa ambiental no ocurre de manera inmediata. Se construye paso a paso con perseverancia, compromiso y trabajo colaborativo. Cada conversación que promovemos, cada hábito que fortalecemos y cada oportunidad de aprendizaje que ofrecemos puede marcar una diferencia significativa en la vida de nuestros estudiantes. Y recordemos siempre que la educación ambiental tiene un enorme poder transformador porque no solo enseña conocimientos, también forma valores, desarrolla competencias y prepara a las personas para participar activamente en la construcción de un mundo más justo, más saludable y sostenible, y que en el que actualmente tenemos grandes desafíos para enfrentar. Por eso quiero cerrar con una invitación y una convicción. La invitación es a seguir construyendo escuelas que inspiren al cuidado, la participación y la responsabilidad. Y la convicción es que cada escuela, sin importar su tamaño o contexto, tiene la capacidad de generar cambios positivos. Porque cada acción cuenta, cada hábito suma y cada escuela puede convertirse en un verdadero motor de cambio hacia un futuro más sostenible. Muchas gracias por su participación y por el compromiso que demuestran cada día en la formación de nuevas generaciones.